Bueno, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país. Bueno, estamos en el despacho del senador Mario Vergara, nos ha recibido nuevamente y muy amablemente como es habitual. Bueno, para abordar muchos temas, ¿no? En otras oportunidades, bueno, hablamos de algunos temas ahora. Recién terminada la elección departamental y municipal, temas presupuestales, la LUC, muchas cosas para hablar y bueno, nos gustaría un poco intercambiar estos temas. ¿Cómo le va? Un gusto que estén nuevamente aquí y obviamente con la teleaudiencia. Ahí Así está. que adelante. Primeramente, bueno, hablar de qué reflexión le merece lo que fue el resultado de las elecciones departamentales y municipales para el Frente Amplio. Bueno, muy bien, evidentemente es la perspectiva desde el Frente Amplio, donde quedan algunas cosas dulces y otras amargas, ¿verdad? O sea, es un sabor agridulce por los resultados. Si uno toma en referencia lo que habían sido los resultados a nivel nacional en el mes de octubre, la votación del Frente Amplio mejoró. Es la primera vez que el Frente vota mejor a nivel departamental de lo que votó a nivel nacional en el caso de las elecciones de octubre. Tenemos como factor positivo que el Frente gana por séptima vez consecutiva la Intendencia de Montevideo, por cuarta vez consecutiva la Intendencia de Canelones. Las tres intendencias del interior, que el Frente Amplio, del litoral quiero decir, que el Frente Amplio ha tenido de Salto, Paysandú y Río Negro, ahí hay que decir que ahí se habían alternado, ¿verdad? El Frente y el Partido Nacional o Partido Colorado, o sea, no eran bastiones frente amplistas, digamos, como si son evidentemente Montevideo y Canelones. Y ahí se ha ganado y se ha perdido por pocos votos. Y bueno, en este caso creo que era, no digo esperable, pero era una posibilidad clara que se pudiera perder alguna de esas intendencias. Se ganó Salto, se perdió Paysandú y Río Negro. Reitero, en esa cuestión de alternancia que se ha ido dando en esos departamentos, siempre por pocos votos. Una pena haber perdido desde nuestra perspectiva Paysandú y Río Negro, pero no lo consideramos eso una catástrofe electoral ni nada por el estilo. Obviamente hay una derrota y es amargo, pero en donde sí creo que teníamos una expectativa distinta y sufrimos un revés no tan esperado fue en el caso de Rocha. De Rocha, exacto. Ojo, cuando uno refleja las votaciones en octubre y noviembre, el Frente Amplio no había ganado en Rocha, pero había perdido por relativamente pocos votos en noviembre. Pero además, como que estábamos también parados en el hecho de que la aprobación, ahí sí no había habido alternancia, habían sido 3 gobiernos departamentales continuados del Frente Amplio, y la aprobación de la gestión departamental en Rocha era altísima, del orden del 70%, tanto las 2 intendencias de Artigas Barrios como la de Aníbal Pereira, con lo cual ahí había una expectativa de consolidar por cuarta vez el triunfo departamental en el departamento de Rocha. Ese sí, yo diría que fue un poco un revés más inesperado. Pero bueno, evidentemente esto lo que hace es cerrar todo un ciclo electoral que nos obliga a pensar, no el ciclo electoral, todo el proceso, y el Frente Amplio justamente tiene sobre la mesa ahora formalmente un proceso de autocrítica. Ahora, ¿usted lo analiza como un conjunto? O, a ver, siempre se habla que son elecciones distintas, de hecho lo son en el tiempo y demás, Sí. desde todo el proceso electoral. Esta incidencia y estos resultados en esos departamentos del interior, sobre todo donde el Frente Amplio pierde las intendencias, ¿es a consecuencia de lo que venía sucediendo por el proceso Bueno, hay electoral? procesos políticos que son generales, evidentemente. El caso de Rocha es bien claro que es así, porque si fuera por la percepción que los rochenses y las rochenses tenían sobre la gestión departamental, hubiera ganado el Frente Amplio cómodamente. 70% de aprobación de las gestiones después de 3 gobiernos consecutivos, ¿no? Evidentemente hay un proceso general, político, que hubo un corrimiento, que no es drástico, que no es dramático, pero hubo un corrimiento. 3 años de gobierno nacional tienen sus beneficios, pero también desgastan. Por supuesto que los resultados de las elecciones departamentales están influidos por el proceso político general. Más adelante me gustaría ahondar más en el tema de la autocrítica que Con ya se mucho está gusto. trabajando, pero ahora puntualmente sobre esos departamentos. En algún momento algún líder del Frente Amplio dijo que faltaba más llegada al interior. ¿Se entiende que puede ser por eso? Sí, pero yo lo veo Más allá de que sin cada duda. departamento tiene su... Cada departamento es un mundo. Exacto. Y tenemos que, evidentemente, hay un diálogo que en muchas líneas se cortó con muchos sectores en el interior, en el sector rural, en el campo.
Creo que hay que trabajar, es parte del proceso de autocrítica entender esto. Pero yo creo que también es parte de un proceso más general, en donde la fuerza política, el Frente Amplio, se burocratizó y por lo tanto el diálogo con la sociedad se limitó en todas las áreas, incluidas las zonas urbanas, incluidas la zona metropolitana. El Frente Amplio en octubre perdió un montón de votos, incluso en Montevideo, perdió como 60.000 votos en Montevideo. Fíjese que perdimos la elección por 38.000 votos, ¿no? O sea, si 20.000 personas no se hubieran volcado en la otra dirección, sino en la del Frente Amplio, hubiera ganado el Frente Amplio. Y capaz que esta conversación era distinta, sin duda. O sea, lo que quiero decir es que el Frente tiene que hacerse claramente una revisión, una visión crítica, una autocrítica del diálogo con la sociedad en general, y creo que un punto sin duda específico es el vínculo con el interior. Vínculo con el interior que depende, sí, del enfoque general del Frente Amplio y también de los compañeros y compañeras en cada lugar. Como tú decís, cada departamento es un mundo. Las cosas no necesariamente, o sea, que uno tenga que tomar otra tesitura y otra atención a nivel nacional de lo que pasa en los distintos departamentos es real, pero también hay que entender que lo que tenemos que hacer es apuntalar a los compañeros y compañeras frente amplistas en cada lugar, porque en el fondo el diálogo directo lo tienen ellos, ¿verdad? Los dirigentes nacionales tienen un rol, pero llegado el caso. Eso le iba a decir, ¿eso complejiza lo que es la figura del dirigente nacional? Porque hemos visto hechos que se han dado en departamentos, que se han denunciado públicamente y que luego no tuvieron incidencia electoral, ¿no? Sí, sin duda que es así, ¿verdad? O sea, uno tiene, ahora que están de moda esto de las auditorías, ¿no? Y ahora está de moda, no, porque el Frente Amplio también hizo las auditorías cuando empezó a gobernar. Las auditorías son algo permanente y está muy bien que se hagan y son muy útiles, ¿no? Pero en este caso como que ha habido una utilización, creo yo, más de política menor, sin resultados, ¿no? Porque generaron una expectativa brutal y terminó siendo un chasquibum, ¿no? Pero en todo caso, en el caso de muchas intendencias hubo casos muy graves que están en la órbita judicial o en la órbita de la ética de JUTEP, etcétera, varias intendencias, sobre todo del Partido Nacional, ¿no? Y bueno, uno ve con preocupación de alguna manera, ¿no? que algunas personas que están denunciadas en el terreno judicial o ético vuelvan a ser electos como intendentes. Ahí no hay cosas lineales, son procesos complejos en donde inciden muchas cosas de órbita nacional, pero también evidentemente en estos casos incide también lo que sucede específicamente en cada departamento. Le propongo la primera pausa. Con mucho gusto. Luego de la misma seguimos, amigos, desde el despacho del senador Mario Vergara. Vamos a ahondar más en la autocrítica de este proceso electoral y en las instancias que ha habido, ¿no? Orgánicas del Frente Amplio. Luego de la pausa, seguimos en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país en Compromiso Cardinal. Continuamos en la pantalla de Cardinal TV, continuamos junto al senador Mario Vergara. Bueno, un poco quedaba pendiente del bloque anterior hablar del proceso autocrítico. Hablamos, bueno, básicamente de las intendencias y demás, pero bueno, ¿cómo califica este proceso? ¿Fue el tema de la gestión? ¿Fueron errores de campaña? ¿Por qué el Frente Amplio pierde la elección nacional? Bueno, en primer lugar hay que dejar en claro que el proceso de autocrítica es integral. Tiene que ver los 3 gobiernos del Frente Amplio a nivel nacional, los 15 años. Y los 15 años de la fuerza política, que es distinto al gobierno. También la campaña, pero el objetivo del proceso de autocrítica del Frente Amplio no es explicarnos por qué perdimos. Del proceso surgirán puntos para explicar por qué perdimos, pero no es el objetivo del explícito único de este proceso de autocrítica. Todo proceso de autocrítica es duro, es doloroso para la fuerza política, perder las elecciones es doloroso. Pero poco nos ayudaría para hacer un mejor Frente Amplio que simplemente buscáramos la explicación de por qué perdimos y nos concentráramos solo en la campaña. Yo creo que son pocas las conclusiones, las lecciones que uno puede tener si el punto es, bueno, tal candidato, tal referente, tal fórmula, tal debate, no se encuentra una explicación política sustancial yendo a cosas que pueden ser más anecdóticas. Son parte del análisis, no voy a decir que no, pero ahí no puede estar el centro, el énfasis. El énfasis tiene que estar en qué procesos nos ayudan a entender cómo el Frente Amplio se relacionó con la sociedad, cómo gobernó, cómo funcionó la fuerza política. Entonces, nosotros que venimos hablando del tema autocrítica desde que lanzamos nuestra precandidatura hace 2 años y pusimos un foco fuerte en tener una visión autocrítica,
tenemos que ver los 15 años de gobierno del Frente, qué cosas se hicieron bien y cómo, porque hay que tomar lección de eso, porque nosotros decimos convencidos que dejamos un país mejor en bienestar, mejor en equidad, mejor en derechos. No tenemos dudas de eso, de cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Entonces algunas cosas salieron razonablemente bien. Hay que entender eso y entender también qué cosas no hicimos bien. O porque no dimos pie con bola en algunas políticas, o porque nos faltó diálogo, o porque nos faltó capacidad de implementación, no supimos manejar el proceso político para implementar más cosas. En fin, hay que entenderlo. ¿Qué cosas en el gobierno se demoraron? Claro. ¿Y por qué? Y en un segundo plano, pero igualmente importante, cómo operó durante esos 15 años la fuerza política, el Frente Amplio como tal. También qué cosas se avanzaron, pero ahí sí, sobre todo, qué dificultades tuvimos para que la fuerza política mantuviera la penetración y el diálogo con la sociedad. Montevideo, zona metropolitana, interior. ¿Qué decisiones se demoraron también? Yo, por ejemplo, en esa materia, y lo he dicho desde que lancé la precandidatura, en los temas de la ética, el Frente Amplio demoró mucho en tomar resolución. Al final tomó una resolución razonable, pero se demoró mucho y eso políticamente fue costoso. Y formas de funcionamiento que de alguna manera tenemos que revisar para que el Frente Amplio esté más inserto en la sociedad. Entonces, el foco de la autocrítica para mí, proceso que formalmente el Frente ya empezó hasta fin de año, pero que de hecho ya venimos haciendo, tiene que tener el centro en qué cosas hicimos bien y qué no, que han sido varias, y también lo venimos... lo nuestro no es el oportunismo de venir ahora que perdimos desde la precandidatura en la interna y después en la nacional. Nosotros venimos diciendo, en temas de seguridad hicimos estas cosas bien, pero esto no. En temas de educación avanzamos en esto, pero esto faltó. En temas de la ética fuimos críticos. En temas del vínculo con los militares fuimos muy críticos. O sea, nosotros mantenemos esa tónica con espíritu fraterno, con espíritu frente amplista, unitario, buscando tomar lecciones. Claro. Ahora, para eso es que ponemos el foco en los 15 años de gobierno, en los 15 años de fuerza política, y no tanto en la campaña misma, por dos cosas. Primero, lo que decía, lo importante es extraer lecciones políticas para hacer un mejor Frente Amplio, la revisión política y la revisión orgánica del Frente Amplio, y no estrictamente para ver por qué se perdió una elección. Y lo otro es que poner el foco en la campaña y demás me suena más a buscar un culpable, a buscar un chivo expiatorio, y de ahí no se sacan demasiadas lecciones. Por lo tanto, entiendo que el proceso de autocrítica tiene que tener ese sentido. El propio Tabaré Vázquez, ¿no? En un video que envió a una instancia que hubo, mencionó algunos de esos temas, ¿no? En el plenario. Mencionó incluso, él siendo presidente, que quizás faltó comunicación, ¿no? ¿Por qué entiende que se da si él mismo era presidente, no tuvo la posibilidad de comunicar? En el gobierno es una cuestión compleja y se toman múltiples decisiones en todas las áreas, con lo cual hay cosas que se hacen bien y otras que no se hacen bien, u otras cosas que se demoran o no se hacen. Son procesos humanos, así que en ese sentido me parece de muy buen talante que el propio presidente diga, bueno, hay cosas que tenemos que revisar porque no las hicimos bien. Está muy bien que el Frente Amplio haga esto. Y está muy bien que todo el mundo esté pendiente de cómo es la autocrítica del Frente Amplio, porque la hace. El Partido Nacional tuvo una situación crítica ya en los 90, pero crítica como fuerza política. Yo no recuerdo un proceso de autocrítica ni documentos como los que el Frente Amplio ahora está presentando y discutiendo. El Partido Colorado, bueno, la crisis, ¿no? También tuvo un problema de crítico que le está costando remontar, y tampoco vimos procesos de autocrítica. O sea, bienvenida a la autocrítica en el Frente Amplio, porque el objetivo es hacer un mejor Frente Amplio. Vergara, ¿se preocupó demasiado, quizás, le consulto, a ver si se comparte, del tema de la renovación? En algún momento se criticó, bueno, que se había un poco dejado de lado a figuras, como el caso de Mujica. No, para nada. Este es un proceso natural, lo estamos viviendo hoy, ¿verdad? Además, necesario para el Frente Amplio. La renovación es imprescindible en todo organismo vivo. Y una fuerza política es un organismo en construcción permanente. La renovación es fundamental. El Frente Amplio afortunadamente muestra un conjunto de relevos razonables, con potenciales.
no es un tema de candidaturas, es un tema de relevos de liderazgo político, que no es lo mismo. Y creo que eso está muy bien. Claro, son transiciones en donde las figuras que dominaron por 2 décadas y exitosamente, ¿no? O sea, primero tuvimos, obviamente, a nuestro gran líder, al general Sereni, ¿verdad? Pero después tuvimos una estructura de liderazgos, Vázquez, Mujica, Astori, que fue excepcional, excluyente, exitosa. Entonces la transición hacia una nueva estructura de liderazgos imprescindible, bueno, las transiciones tienen esa rispidez capaz, ese proceso en donde, bueno, ahora, la renovación es fundamental. Fundamental. Usted plantea esto, bueno, de ir a los 15 años, no tanto Claro. a la campaña. Ahora a veces ese análisis de que fue la campaña es por la poca diferencia que hubo. Claro. A veces se dice, bueno, si quizás en la elección de la vicepresidenta y demás, No. en ese caso, ¿qué opina? Una campaña para los candidatos, para las fórmulas, para los referentes, es una secuencia, para mi gusto, de aciertos y errores. Todos tienen así. Entonces decir, claro que hubo procesos erráticos. El propio documento del Frente plantea todo el proceso de selección de la candidatura a la vicepresidencia fue errático, se podía haber hecho de otra manera. Bueno, sí. Pero la misma persona que comete un error acá, de repente tuvo 4 aciertos antes, ¿no? Por eso, a lo que voy es que uno puede entender el proceso político y su impacto. No me queda claro que hay un hecho que explique el por qué se perdió. Claro. No fue el candidato. Es todo. O sea, porque tampoco le vamos a quitar importancia y relevancia al rol de la candidatura, de la fórmula y demás. Pero sería muy injusto pensar que acá se perdió por un candidato y que entonces, ¿qué conclusión sacamos de eso? Claro. Que todos los demás hicimos las cosas bien, que no es cierto, y que el proceso político venía bien, que tampoco es cierto, que el diálogo con la gente estaba perfecto, que tampoco es cierto. O sea, hay que revisar todo. El mismo candidato que puede cometer un error acá tuvo aciertos acá. Entonces, no es un suma y resta. Nadie puede decir, por este hecho se perdió la elección. No es así. Por eso yo creo que poner el foco en la campaña está bien como parte del análisis para aprender cosas, pero no es desde donde vamos a obtener las lecciones políticas, estructurales más significativas para el proceso que tenemos que hacer, que es reformular políticamente y orgánicamente el Frente Amplio. ¿Le propongo una pausa? Con gusto. Luego de la misma, bueno, vamos a hablar de otros temas, el presupuesto, la LUC. Luego de la Bien. pausa seguimos en Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV, junto al senador Mario Vergara. Continuamos en la pantalla de Cardinal TV, continuamos en Compromiso Cardinal desde el despacho del senador Mario Vergara. Bueno, hablar de otros temas, por ejemplo, el tema presupuestal, en plena votación, análisis de lo que es el presupuesto nacional. Bueno, ¿qué reflexión le merece? Bien, bueno, el proyecto de ley de presupuesto ya se votó en la Cámara de Diputados y ahora está iniciando el análisis en la Cámara de Senadores. Yo creo que hay que ir primero a una formulación general que tiene que ver con las políticas del gobierno, el enfoque, las prioridades, la visión político-ideológica. Porque el presupuesto es la expresión financiera negro sobre blanco en números de una visión de políticas de gobierno y de prioridades. Si yo tengo plata restringida y la pongo acá, la dejo de poner en otro lado. Claro. Pero en primer lugar, nosotros tenemos una discrepancia fundamental que tiene que ver con la situación actual, con la pandemia, con la crisis, el impacto de la pandemia en el terreno económico y social, que pasa en Uruguay y pasa en todo el mundo. En lo sanitario venimos bastante bien. Ahora ha habido un recrudecimiento, pero en comparativo internacional venimos bastante bien. Pero el impacto sobre las actividades, el trabajo, lo económico, lo social, igual es impactante, igual es fuerte. ¿Qué están haciendo hoy todos los países del mundo? Volcando recursos desde el Estado para ayudar a sostener una situación hasta que esto pase y para que no se deteriore y se destruya capacidad productiva y haya más chance, que socialmente la gente no se caiga y haya más chance de la reactivación económica lo antes posible y de la mejor manera posible. Todos los países del mundo, menos Uruguay, que en el medio de una situación crítica está haciendo un ajuste fiscal. Totalmente no recomendado en ningún manual. Desde el gobierno se dice que es optimizar el recurso.
pero primero podemos discutir después el enfoque de lo que hay que hacer, pero sobre todo quiero poner este primer argumento. Están haciendo un ajuste fiscal en el medio de una crisis. Claro. El Fondo Monetario te dice que hay que hacer lo contrario, el Banco Mundial te dice que hay que hacer lo contrario. Que en estos momentos lo que hay que hacer es volcar recursos. No es lo que está haciendo el gobierno. Le erra en el enfoque, le erra en la oportunidad, porque no es solo que en lo presupuestal se recorta el gasto público, hay baja de salarios, públicos y privados. Atrás de la baja de salarios viene la baja de jubilaciones y pensiones, recorte de gasto público, desmantelamiento de algunas cuestiones de política social. O sea, va a haber menos capacidad de consumo, de vivir, ¿no? Y tenés un enorme desempleo, gente que seguramente va a haber gente que va a volver a caer en la informalidad, gente que va a estar volviendo a caer en la pobreza, y levantar todo eso es mucho más costoso. El Frente Amplio propuso, bueno, tomemos alguna medida para sostener gente, ese famoso salario mínimo nacional para las familias más vulnerables. Lo está haciendo el mundo entero, no es un invento charrúa, lo está haciendo el mundo entero, menos este gobierno. Entonces, tenemos un problema de visión, y después vemos en la formulación presupuestal incongruencias del cierre macroeconómico. Es como que no es solo un tema de optimismo, decir, bueno, formulamos un presupuesto pensando que este año vamos a caer, pero después ya empezamos una locomotora para adelante, ¿basado en qué? En un mundo que es pura incertidumbre, que no depende de nosotros, básicamente, lo que pasa en el mundo, en la región. Mire lo que es la situación de Argentina, la situación de Brasil, no solo en la pandemia, en lo económico y en lo social. Y en los equilibrios macroeconómicos, Argentina está al límite. Entonces, no se puede ser tan optimista, se lo están diciendo todos los analistas. Y entonces la formulación presupuestal está planteada con optimismo. Aún así es de puro recorte y ajuste. Bajan los presupuestos en todas las áreas prácticamente. En un momento donde se necesita más Estado. Leía en estos días una entrevista a Enrique Iglesias, un uruguayo referente del mundo, ¿no? Que decía, después del coronavirus lo que se va a necesitar es más Estado, no menos. Por lo tanto, tenemos una diferencia grande con eso. Fíjese que ahora se recortan los salarios, se recortan las jubilaciones, se recorta el gasto público. Sin embargo, el gobierno dice, el año que viene vamos a crecer porque el consumo interno va a subir muchísimo. ¿Cómo va a subir el consumo interno si los salarios caen, las jubilaciones caen, el gasto público cae? No hay forma. También dice, bueno, el año que viene vamos a subir exportaciones más de un 10% y vamos a seguir subiendo los años siguientes. El mundo no sabemos cómo va a estar, es de pura incertidumbre. El comercio, las finanzas, el turismo. Estamos ahora discutiendo si se abren o no las fronteras, tenemos los riesgos sanitarios clarísimos. Vean lo que pasó en Europa. Por lo tanto, tener una visión tan optimista parece más tratar de cerrar números. Pero incluso, el gobierno dice, acá vamos a tener un ajuste fiscal y vamos a reducir el déficit. Tenemos metas fiscales en algo que le llaman regla y no es regla, es una falsa regla. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, vamos a bajar esto, pero además tenemos estos montos presupuestales para aprobar, que reitero, ya son de ajuste, pero a su vez le damos una potestad al Ministerio de Economía, de que si es necesario, siga recortando. O sea, que ni siquiera se ejecuten los montos aprobados, lo cual eso le quita transparencia, porque lo que se va a ejecutar va a depender más del criterio y la prioridad del Ministerio de Economía o la Oficina de Planeamiento o del Poder Ejecutivo, que de lo que se vota en el Parlamento, cosa que en los 15 años de gobierno eso se había respetado. Pero ¿cuál es el tema? Que también voy a la incongruencia del cierre macroeconómico, que si se ejecutan los montos que están en la ley de presupuesto, ni por asomo se cumplen las metas fiscales. Claro. O sea que ya de hecho nos están diciendo, aprobemos esto, que ya es de ajuste, pero ni siquiera este ajuste va a ser suficiente para llegar a estas metas. O sea, entonces le doy la tijera al Ministerio de Economía para que siga recortando en políticas con su criterio, con sus prioridades, si es que quieren llegar a estas metas fiscales. O sea, hay claras incongruencias. También se dice, las exportaciones van a subir mucho
y había un diagnóstico de lo que se llamaba el atraso cambiario. O sea, el dólar estaba por el suelo, tendría que estar 20-25% más alto. Sin embargo, uno ve la proyección del tipo de cambio, del valor del dólar en la propia formulación presupuestal, y uno no ve ninguna corrección significativa. Claro. Con lo cual, o no era cierto que había tanto atraso cambiario, o es inconsistente. Y además, asociado a un incremento infernal de las exportaciones. O sea, está lleno de incongruencias en el terreno macroeconómico. ¿Ha tenido la posibilidad de plantear estos temas? ¿Entiende que va a haber posibilidad de hacer algún cambio desde la bancada de La experiencia que han tenido nuestros compañeros y compañeras en la Cámara de Diputados es bastante decepcionante en eso. En la ley de urgencia nosotros tuvimos la oportunidad de ayudar a sacar cosas, a corregir cosas, a mejorar cosas, a reducir daños. O sea, en algunos aspectos fuimos escuchados. ¿Qué pasó en Diputados algo en el presupuesto? Las sugerencias del Frente Amplio fueron totalmente ignoradas. Por lo tanto, uno tiene que ser más bien escéptico. Es difícil ser optimista de que podamos incidir en la formulación presupuestal. Pero bueno, el esfuerzo obviamente siempre se va a hacer porque lo que nos importa es que la gente esté mejor. El tratamiento empieza este lunes con el Ministerio de Economía y ahí ya tendremos estas discusiones. Pero si me preguntan con la mano en el corazón si tengo expectativas de que haya algún cambio significativo, soy muy escéptico. Le propongo la última pausa. Con mucho gusto. Luego de la misma cerramos compromiso cardinal junto al senador Mario Vergara. Ya volvemos. Bueno, recta final, último bloque de nuestro compromiso cardinal junto al senador Mario Vergara. Bueno, el programa va a salir después de una instancia que va a haber, donde el Frente Amplio va a hablar de la LUC, de apoyar el referéndum o no, pero me gustaría tener su opinión, ¿no? Con esa aclaración, ¿no? Sí, es importante la aclaración. Estamos grabando esto antes de lo que va a ser la mesa política del viernes del Frente Amplio, en donde el Frente, tomando lo que resolvió el plenario, que es ser parte de la movilización en contra de la ley de urgencia, acotar, definir contra qué artículos de la ley de urgencia se va a promover la derogación y por qué vía, por qué camino. Y sí, en ese entendido de que estamos hablando antes de que el Frente Amplio defina, porque desde ya le digo que nosotros como fuerza política, como fuerza renovadora, integrante del Frente Amplio, nos vamos a allanar a lo que el Frente Amplio resuelva. Mi visión es la siguiente. ¿Contra qué ir en primer lugar? Si se plantea ir contra toda la ley de urgencia, el Frente Amplio no lo debería apoyar, porque el Frente Amplio apoyó una parte, votó una parte de la ley. O sea que habría que concentrarse en artículos ni que hablar que el Frente Amplio no votó en su momento. Y tampoco se puede ir contra los, 200 y pico de artículos. Tenemos que seleccionar quirúrgicamente contra qué artículos ir, que sean cosas que realmente le veamos la gravedad y que sean claras para la ciudadanía, porque de última es la ciudadanía la que tiene que expresarse. Entonces, en primer aspecto es que tendríamos que ir a un acotamiento significativo, quirúrgico, de contra qué artículos de la ley de urgencia vamos a promover la derogación. Y en segundo lugar, ¿por qué camino? ¿Por qué vía? La Constitución indica de que el 25% del electorado, casi 700.000 voluntades, tienen que expresarse a favor de hacer un referéndum. Pero la ley permite dos vías. Una, salir a juntar las 700.000 firmas, en un lapso que iría hasta el 7 de julio, en este caso concreto. La otra es juntar 54.000 firmas más o menos, de acá al 7 de diciembre, y que la Corte, validando esto, convoque a que la ciudadanía vaya a votar para ver si el 25% apoya hacer un referéndum. Entonces uno ahí lo que tiene que hacer es una evaluación política, de evaluar cuán fuerte estamos hoy, el movimiento social, que es el que ha impulsado esta movilización, el Frente Amplio, el gobierno, y definir un poco las mejores formas, ¿no? Nosotros somos partidarios, sin duda, por la evaluación política que hacemos, en esta instancia deberíamos ir por el camino corto, es decir, por el camino de juntar las 54.000 firmas a diciembre, que creemos que es muy factible y sería una victoria parcial del proceso,
para que abril, mayo, no sé, cuando la Corte lo defina, se haga esa convocatoria para que el 25% de la población decida que haya referéndum. Creo que tenemos más chances de ser exitosos en ese proceso y veo más riesgos en el otro proceso, porque acá hay que evaluar posibilidades y riesgos y qué significan los riesgos. No juntar las firmas en el camino largo, estar lejos de las 700.000 firmas, sería una derrota política importante y un fortalecimiento de las posturas de gobierno sobre temas con los cuales discrepamos fundamentalmente, por algo se promueve esto. Ojalá que si se va por el camino largo se llegue a las firmas, ni que hablar, ¿no? Pero nosotros evaluamos posibilidades y riesgos y cada uno puede tener su percepción. El otro tema que para nosotros es muy importante es el siguiente. Hay cosas que el gobierno todavía no ha alargado, o sea, la bala del referéndum largo no es de todos los días. Uno no puede impulsar esto todos los años. Son cosas acotadas que hay que definir en qué momento se usa. Y nuestra percepción es que por la evaluación de la situación política y por las temáticas, preferimos el camino corto, porque queremos tener la bala del camino largo disponible para algo que, en nuestra perspectiva, sabemos que va a pasar. Que van a venir leyes mucho más duras, con cosas mucho más nítidas para la sociedad. Y déjenme poner un ejemplo. En el proyecto de LUC se planteaba un artículo para la desmonopolización de los combustibles. En el proceso político de tratamiento de la LUC, ese artículo quedó afuera. Pero ahora en el presupuesto hay un artículo que desmonopoliza una parte de eso, que es el combustible en el puerto. O sea, y además en la LUC se encomendaron a ANCAP y a la URSEA estudios que todos sabemos que van camino a una fundamentación de la desmonopolización. Entonces, por la intención ya explícita en el proyecto de la LUC de desmonopolizar los combustibles, por lo que están haciendo ANCAP y la URSEA ahora, y por lo que ya está en la ley de presupuestos, que es de desmonopolización parcial de los combustibles, tenemos clarísimo que luego va a venir un proyecto y una ley de desmonopolización de los combustibles. Y en mi perspectiva, en nuestra perspectiva, ahí sí, quiero la bala pronta para ir a un referéndum de camino largo, para dialogar con toda la ciudadanía durante un año sobre lo negativo que sería la desmonopolización de los combustibles. Ahí sí quiero el camino largo. Entonces, otra consideración que hago, además de la evaluación de posibilidades y riesgos de un camino y otro actual, es también el hecho de que, en nuestra perspectiva, parecería razonable ir por el camino corto en esta instancia y reservarnos la bala del camino largo ante otra instancia en donde estamos convencidos que va a suceder. Reitero, estamos hablando hoy miércoles, el viernes, antes de que este programa se emita, el Frente Amplio va a definir qué artículos, por qué camino, y desde ya digo que nosotros como Fuerza Renovadora, obviamente nos vamos a, más allá de dar esta opinión y de actuar en consecuencia durante la mesa política, bueno, después lo que decida el Frente Amplio va a ser lo que nosotros vamos a acompañar. Ahí está, brevemente, ¿qué reflexión de lo que fue, bueno, esa sesión donde al mismo tiempo, ¿no? Dos senadores como José Mujica y Julio María Sanguinetti renunciaron, dos expresidentes. Tuve el privilegio de ser uno de los oradores en esa instancia y lo decía allí, ¿verdad? Que no era un acto cualquiera. Y no es un evento que pueda suceder en muchos países en el mundo. El Uruguay sigue dando ejemplos de civilidad, de republicanismo, de profundidad democrática en el fondo, en que dos expresidentes, figuras relevantes del último medio siglo, con ideologías y visiones contrapuestas, puedan retirarse juntos de la actividad parlamentaria, de ser senadores. Ninguno se retira de la política, ni Sanguinetti, que va a trabajar por su Partido Colorado, ni Mujica, que como siempre ha dicho, él militará hasta su último aliento, se retiran de la política, pero sí de la actividad del Senado. Y creo que el Senado en su conjunto, que todo el sistema político pueda generar este acto de reconocimiento, de homenaje, de despedida parlamentaria a dos figuras relevantísimas del último medio siglo del país, es un hecho que nos tiene que hacer sentir orgullosos, que nos posiciona
una vez más en el mundo como una de las democracias más plenas del planeta, con un grado de civilidad y de capacidad de diálogo de un sistema político que a la larga es fundamental para poder avanzar por el bien de la sociedad uruguaya, ¿no? O sea que es un privilegio que podamos haber tenido esa instancia. Obviamente a mí me tocó poner más el foco en la despedida de Pepe, ¿verdad? Que nos obliga a esa revisión de cuando el Frente Amplio y el MLN tenían obviamente estrategias encontradas, de lo que fue siempre jugándose por sus ideales, por supuesto, lo que fue su cárcel, lo que fue también la salida de su cárcel, que acompañando la perspectiva del general Sereñi, que era la de paz, la de la concordia, la de la reconciliación de los uruguayos en clave política, él promueve también la integración del MLN al Frente Amplio y actuar en clave política, y construyó un movimiento de participación popular, que es una de las fuerzas políticas más grandes que hay en el país, en clave política, democrática. Fue presidente. Tuve el privilegio de ser presidente del Banco Central y ministro de Economía durante su presidencia, y de ver también lo que es el magnetismo de su figura a nivel internacional. Me tocó acompañarlo por distintas razones, algunas misiones en el exterior. Estuvimos en China con Xi Jinping, en Estados Unidos con Obama, en España con los reyes. El magnetismo de Mujica es generalizado, y es algo que también posiciona al Uruguay por muchos aspectos en el planeta. O sea que para mí fue un privilegio poder ser parte de ese homenaje, reivindicando, reitero, el republicanismo que tenemos en el Uruguay, la madurez que tiene el sistema político, que es capaz de hacer esta despedida conjunta, cosa que en muchos otros países lamentablemente no sería posible. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un gusto. Bueno, nos acompañó el senador Mario Vergara en Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país. Nos despedimos, nos encontramos en la próxima, con más voces, más opiniones en Compromiso Cardinal. Muchas gracias.